Hola, hola, muy buenas noches muchachos, buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien en la noche de hoy, espero que hayan tenido unos excelentes trades. El mercado estuvo muy bueno, se dieron unas oportunidades muy buenas de entradas directamente, entonces súper bien, por ahí también vieron unas entraditas que estuvieron muy buenas muchachos. Y la idea es seguir perfeccionando esas entradas y buscando ser, como siempre, muchachos, los mejores traders aquí del mundo. Y recuerden que el trading siempre es lo más sencillo del mundo, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar como tal lo que es estructura de mercados. Y eso es un punto muy importante. Y esto viene acompañado del tema de lo que son los bots. Bueno, pero, ¿qué es esto básicamente? Recuerden, muchachos, les saco aquí mi herramienta. Vale, aquí la tengo. Recuerden, muchachos, que el mercado lo podemos encontrar de diferentes formas. Podemos encontrar una estructura alcista que está compuesta directamente por puntos cada vez más altos, ¿sí? O podemos encontrar también lo que es una estructura bajista que va a estar compuesta directamente por puntos cada vez más bajos, como pueden ver aquí, ¿sí? Y también podemos encontrar mercados que se encuentran laterales, que son este tipo de mercados que se encuentran como, digamos, haciéndonos como unas clases de M's y nos encuentran como marcando si están creciendo o si están bajando. Directamente después de que se genera este tipo de mercado, que es como una clase de rango, de ahí vamos a empezar nuevamente una nueva tendencia, una nueva estructura, ya sea alcista o bajista como tal, ¿vale? Ahora, vamos a empezar a analizar primero esta estructura alcista, cómo se va componiendo directamente. Entonces recuerden, son puntos cada vez más altos. ¿Qué pasa? Para nosotros empezar a identificar esta estructura, si se da alcista, tenemos que identificar en qué momento hace una ruptura en el precio. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro primer impulso, ¿sí? Tenemos una subida y luego de esa subida siempre vamos a tener nuestro correspondiente retroceso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta formita de acá, vamos a marcar lo que es nuestro punto más alto y nuestro punto más bajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando rompe directamente esta zona de aquí, estamos hablando de que aquí se genera directamente lo que llamamos un BOS, ¿sí? Perdón, aquí lo escribí mal. Directamente es un BOS, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tenemos esta ruptura de estructura, ¿sí? Lo que vamos a esperar ya directamente es a que el precio vuelva a su zona, ¿sí? Compramos aquí barato y sencillamente esperamos a que el precio suba a un punto de ineficiencia, un punto de doble techo, triple techo, o bueno, una zona de llegada como tal, ¿sí? ¿Qué pasa? Recuerden que nosotros siempre buscamos un take profit de lo que es un 1 a 2, un 1 a 3, un 1 a 5 de beneficio. ¿Para qué? Porque si perdemos una y ganamos una, siempre vamos a estar mucho a favor directamente. Entonces, nosotros siempre manteniendo una buena gestión vamos a estar ganados en el mercado y eso es lo importante como tal. Bueno, hay que aprender a identificar esta partecita directamente de lo que es el boss, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado muchas veces me hace ese rompimiento, ¿sí? Vamos a ver aquí otra vez el ejemplo. Este rompimiento, el mercado me lo tiene que hacer con cuerpo de vela, ¿sí? Me debe quedar una vela así completica. Cuando el precio me rompe así, tenemos un BOS efectivo, ¿sí? Un rompimiento estructural efectivo. Pero hay algunos casos que vamos a encontrar el siguiente movimiento, que va a ser así. Impulso, retroceso, impulso. Y en este impulso de aquí como tal, vamos a encontrar lo siguiente. Una velita así, por acá hay un micrófono encendido. Listo. Entonces, vamos a encontrar directamente una velita, ¿sí? Pero van a ver que el cuerpo se encuentra por la parte de abajo y por encima encontramos lo que es una mechita,
¿sí? Cuando el precio rompe directamente con esa mecha, ahí no estamos hablando de un rompimiento estructural como tal, ¿sí? Eso es un falso rompimiento. Eso es lo que nosotros llamamos directamente un saca stop loss, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta en este tipo de rompimientos. Cuando lo da de esta manera, no va a ser una entrada bien, ¿sí? No hay un cambio estructural directamente, no hay un rompimiento estructural en esa zona como tal. Entonces debemos tener mucho cuidado. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que se ve aquí claro. Vamos a ver directamente un rompimiento que se haya visto en esta zona. Por ejemplo, vamos a ver directamente en esta zona de acá, ¿sí? Que el precio venía y me hacía altos cada vez más altos, ¿sí? Hasta esta zonita de aquí. Pero ¿qué pasa? Después el precio me empieza a buscar bajos cada vez más bajos, mostrándome ya directamente un cambio estructural. Miren que en esta parte de aquí ya me hace mi voz, ¿sí? En esta zona de aquí ya me hace mi voz como tal. Aquí lo tengo, mi voz. ¿Vale? Saben que cualquier pregunta que vayan haciendo me la pueden ir haciendo a través del chat o pueden ir activando su micrófono como tal. ¿Vale? Entonces, entonces cualquier cosita me van preguntando si no van entendiendo algo, ¿vale? Bueno, entonces, muchachos, cuando tenemos este voz directamente, ¿sí? Miren cómo hace este voz. Vamos a identificarlo, voy a acercar un poco ese gráfico. Vamos a acercarlo acá un poco. Ahí está. Y miren que el precio directamente rompe con una vela roja completa, ¿sí? Miren que no me rompe con vela, sino que me rompe completamente esa zona de ahí. Entonces estamos hablando de que es un voz verdadero, ¿sí? Es un voz verdadero directamente en esa zona. Entonces vamos a encontrar que muy posiblemente el precio va a devolverse y va a generar un nuevo impulso bajista. ¿Qué pasa? Miren que aquí hay otro nuevo rompimiento y el precio vuelve a generar nuevamente otro nuevo impulso como tal. Entonces, eso es lo primero, muchachos, aprender a identificar esa estructura que me está haciendo el mercado, ya sea a través de impulsos alcistas o impulsos bajistas. Y nosotros debemos irnos a favor directamente de esa estructura, ¿sí? Acompañado siempre de un punto de llegada. ¿Por qué? Porque es que si nosotros hacemos una operación, un ejemplo, digamos aquí en esta zona de acá, miren que el precio vuelve a romper, ¿sí? Cuando nosotros volvemos a hacer una entrada directamente, nosotros siempre tenemos que buscar que por debajo haya una zona de llegada, ¿sí? Una zona directamente de take profit. Eso es lo que nosotros primero tenemos que identificar como tal, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos una zona de llegada por acá abajo, ¿qué va a pasar, muchachos? Que el precio, vamos a ver, estamos aquí, hace mi rompimiento, bien, perfecto. Nosotros buscamos nuestra entrada, nuestro punto superior, a que caiga. Si el precio no tuviera una zona de llegada, en este caso sí la tiene, por ejemplo, vean aquí un triple techo que se está generando, perdón, un triple suelo que está generando, ¿sí? Que el precio viene a esa zona y va a volver a buscar a romper esta zona acá. Donde no lo tuviera, no sería una buena entrada. ¿Por qué? Porque no hay zona de llegada, no hay zona de atracción directamente del precio, ¿sí? Y miren que en este caso, el precio termina rompiendo como tal esa zona, ¿vale? Si han tenido alguna pregunta, bueno, no hay ninguna pregunta en ese momento. Entonces, eso lo deben tener muy en cuenta, muchachos. Ahora, después de entender lo que es la estructura alcista y la estructura bajista, vamos a tener también lo que son rangos, ¿sí? Que el precio se va a empezar a hacer una clase de M's, ¿sí? Va a quedar directamente en una zonita, se queda directamente estancado. ¿Qué pasa? El precio directamente después de que se estanca durante un tiempo, él en toda esta zona de acá empieza a recoger liquidez. ¿Por qué? Porque muchas personas y muchas entidades empiezan acá por encima a vender y por debajo empiezan a comprar en todas esas zonas. Compran, 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 mientras por encima van a empezar a vender, a vender, a vender, a vender. Entonces, ¿qué pasa? Queda mucha liquidez por encima
como por debajo directamente. Entonces, ¿qué hace el precio muchas veces? El precio viene, amenaza un ejemplo con caer, ¿sí? Manipula esta zona para luego hacer su expansión alcista. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque recuerden que él busca dinero, ¿sí? Busca sacar stop loss en esta zona de las diferentes personas, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos pensando directamente como los bancos, entonces vamos a ir hacia las zonas donde están esos stop loss de muchos traders como tal, ¿vale? Entonces, para que nosotros no vayamos a caer en ese primer movimiento del rango, ¿sí? Que muchas veces puede ser un movimiento erróneo. Más adelante les ayudaré a identificar cómo identificar esos movimientos erróneos, ¿sí? O esos movimientos directamente de manipulación en el mercado, que eso lo hacemos a través de volumen, pero eso va más adelante, bueno. Entonces, muchachos, con esta parte del rango, nosotros vamos a encontrar algo muy importante y es que el precio tiene directamente tres fases, ¿sí? Bueno, de las más principales como tal, que tiene un momento de acumulación, ¿sí? Ahí está, poner un poco más grande, acumulación. Luego viene un momento directamente de manipulación, como les decía, el precio saca muy seguramente en esta zona con una mecha y luego viene el momento directamente de la expansión del precio, ¿sí? Expansión. Entonces, son esos tres espacios: acumulación, manipulación y expansión, ¿sí? Esas son las fases del precio, ¿sí? Lo que puede hacer en la mayoría de ocasiones como tal. En algunos casos, esta manipulación la extiende por ambos lados, por encima y por debajo, y luego cae el precio, ¿sí? Por eso, después de estos momentos acumulativos, es mejor esperar. Esos momentos, estas tres fases que se dan directamente en estos mercados, las podemos también identificar a través de los horarios, ¿sí? ¿Cómo funciona esto a través de los horarios? Recuerden que tenemos básicamente tres bolsas principales, ¿sí? Que son, por un lado, tenemos la bolsa asiática con el lado de Tokio, ¿sí? Tenemos a Tokio por este lado, que Tokio se caracteriza por movimientos muy pequeños, ¿sí? Movimientos muy pequeños y que más que todo se van rangando el precio. No tiene una tendencia tan fuerte, ¿sí? Y se va quedando en esta zona. ¿Qué pasa? Luego nos va a abrir directamente el mercado de London, nos abre ya el mercado europeo como tal en esta zona. Voy a ponerlo acá un poco más grande, London. London, dibujámoslo color rojo, ¿sí? London lo que hace es, como, volvemos a lo mismo, muchachos. En la parte de abajo tenemos diferentes stop loss y por encima tenemos stop loss. ¿Qué pasa? London, muy seguramente, viene, manipula en esta zona en su apertura y luego hace su correspondiente expansión como tal, ¿sí? Entonces, en las aperturas de las bolsas de valores casi siempre vamos a encontrar lo que es una manipulación directamente. ¿Para qué? Para sacar el dinero de los inversores que se encontraban en el mercado anterior. Entonces, Tokio, luego viene London y luego vamos a tener la sesión de Nueva York. Sí, voy a ponerlo acá también un poco más grande, la sesión de Nueva York. Aquí la tenemos. Que entonces Nueva York lo que hace es que antes de aperturar Nueva York, London lo que hace en esta zona es que hace una clase de rango. Se van rangando un poquito directamente en esa zona, ¿sí? Cuando se enranga London, Nueva York, lo que nos viene a hacer es lo siguiente. Hace igualmente su manipulación para luego empezar a hacer su expansión directamente. ¿A qué hora lo hace? En su apertura de mercado. Actualmente 8:30 de la mañana. Por eso es bueno operar más o menos 20 minutos después de cada apertura de mercado. Si vamos a operar el mercado de Nueva York, pueden estar empezando a trabajar desde las 8:50 de la mañana o 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Cómo podemos ir viendo los horarios? Vamos a verlo de la siguiente forma. Cuando ustedes teclean aquí directamente lo que es
investing, vamos a poner investing horarios. Vamos a buscarlo aquí en Google. Ven aquí que me cargue un momento. Listo, aquí lo tenemos. El primer enlace, horarios de mercados mundiales, divisas y bolsas, investing.com. Cuando entramos directamente en esta página, nos van a aparecer dos mapas. Nosotros nos vamos a centrar en esta partecita de acá, en la de abajo, en la que dice horario de bolsa de valores mundiales. En esa es la que nosotros nos vamos a centrar como tal. Y vamos a cambiarle, primero que todo, muchachos, el horario. Eso va a ser lo primero que debemos hacer. ¿Dónde encontramos el horario? Lo vamos a encontrar en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque siempre predeterminadamente nos muestra en un horario diferente como tal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a este puntico y vamos a ponerle aquí en -5, en este caso, Bogotá. Listo, y aquí estamos. Y aquí ya nos parece el horario tal cual. Y entonces aquí podemos identificar a qué horas abre cada bolsa de valores. Miren, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en este momento, miren, está abierto lo que es el mercado de Tokio, ¿sí? Como les digo, son movimientos muy pequeños en el precio que se va generando. Va haciendo este tipo de movimientos, lo vuelvo a recordar directamente aquí en esta zona. ¿Qué pasa? Cuando abre London, recuerden, me hace mi movimiento de manipulación y luego expande directamente. Por eso, en este momento de manipulación, ¿sí? Muchas veces nos deja lo que es el máximo, un poco más grande, aquí está, nos hace lo que es el máximo del día o el mínimo del día, ¿sí? El punto más bajo o el punto más alto del día no lo puede hacer directamente en la apertura de London, ¿sí? O en los movimientos posteriores. Y luego Nueva York, vamos a ver acá, vamos a marcarlo otra vez color azul, y luego Nueva York lo que hace directamente es que igualmente, recuerden, cuando va a abrir Nueva York se acumula un poco, manipula y luego hace su correspondiente expansión, sus correspondientes movimientos. Miren, ¿a qué horas lo hace? 8:30 de la mañana, acá está, 8:30 de la mañana como tal, ¿sí? ¿Que a qué horas son las mejores entradas? Generalmente las mejores entradas se dan entre eso, de las 9 de la mañana a 10:30 de la mañana aproximadamente son las mejores entradas. ¿Por qué? Si ustedes pueden ver aquí directamente, donde les voy a marcar, van a ver que a esa hora, ¿sí? Es que se encuentran abiertos los mercados de Nueva York y los mercados europeos como tal, ¿sí? Como hay un solapamiento, digamos, en esta zona, hay mucha volatilidad y hay mucho dinero, entonces nos va a dar muy buenas entradas durante estos horarios, ¿sí? Que se unen todas estas bolsas de valores eh, en un mismo horario como tal. Entonces, a esa hora es muy bueno realizar nuestras entradas. Ahora, que ustedes pueden operar Tokio, claro, pueden operar Tokio, sino que van a encontrar menos entradas, van a encontrar de pronto comisiones un poco más altas, ¿sí? Mientras en el mercado de Nueva York dan comisiones mucho más bajas, ¿sí? O en el mercado europeo como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, continuamos. Entonces, muchachos, recuerden aquí en la parte de horario de bolsas mundiales, mirar en la segunda, en el segundo mapa. En el primero no, sino en el segundo mapa que tenemos, ¿vale? Vamos a dar un ejemplo directamente de esto. Estoy en el Nasdaq, perfecto. Voy a irme un poco más atrás. Vale, Juber. Vale, pero entonces no se le vaya a olvidar, Juber, la preguntita que tenga por ahí. Entonces vean, por ejemplo, directamente, aquí estamos 8:30 de la mañana. Miren que siempre cuando inicia el mercado vamos a encontrar lo que son movimientos muy bruscos del precio, ¿sí? En las aperturas como en los cierres como tal del mercado, ¿sí? Miren que el mercado en este caso amenaza, ¿sí? Dice hacia la baja y empieza a hacer directamente una subida como tal. Aunque esperen que aquí tengo mal. Aquí está, no, aquí está bien directamente.
¿sí? Bueno, vamos a ver otro día anterior también para que vean cómo se dio también ese proceso. Acá está, y miren también el cierre de mercado. Cuando hace también el cierre de mercado, también lo hace con movimientos bastante fuertes, movimientos de manipulación, tanto al cierre de mercado como a la apertura de mercado. Este cierre de mercado, 3 de la tarde, ¿sí? Cierra el mercado de Nueva York como tal. Vamos a ver, y vamos a ver la apertura también de este día. Vamos a encontrar también igualmente fuertes movimientos en esa zona, ¿sí? Y este aquí ya lo hablábamos en la academia, que fue una serie de noticias económicas que se dieron a las 7:30 de la mañana. Generalmente se dan una hora antes de la apertura de mercado. Y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a irnos otro día atrás en el mercado. Nuevamente, miren, cierre de Nueva York. Se logra ver acá, 3 de la tarde, cierre de Nueva York. Y vamos a ver la apertura. Igualmente, apertura de Nueva York. Amenaza acá con un mechazo de irse hacia la alza y cae el precio. Lo que hace es sacar stop loss por la parte de encima, ¿sí? Para luego hacer sus correspondientes movimientos de expansión. Entonces, siempre muy atentos a esas aperturas o cierres directamente del mercado. Ahora, vamos a ver entonces directamente esos movimientos de acumulación, manipulación y expansión. Pues precisamente aquí en apertura del mercado, miren que el mercado, antes de abrir Nueva York, miren que el mercado empezó ¿a qué? A acumular órdenes, ¿sí? A quedar de una forma más bien rangada, se enrangó directamente el precio, ¿sí? Y recuerden que en esta última zona en que se rangó teníamos stop loss por encima y teníamos stop loss por debajo. ¿Qué hace el algoritmo interbancario o qué hacen los grandes directamente? Sacan dinero por encima y sacan dinero por debajo, ¿sí? Y ya de ahí ya pueden generar su movimiento de expansión. Entonces aquí tenemos los movimientos que les decía anteriormente. Acumula, ¿sí? Viene acá, vamos a ponerlo otra vez un poco más grande. Acumula, manipula con estas mechas de acá y luego hace su movimiento de expansión. Decimos que expande, recuerden, acumula, manipula y expande. Son esos movimientos que da el mercado, que más adelante vamos a empezar a identificarlos un poco más con lo que es el tema del volumen en los mercados financieros. Bueno, vamos a ver otro movimiento de pronto que se haya dado dentro de la sesión. A ver si se vio, por ejemplo, acá un movimiento de acumulación. Miren, por ejemplo, igualmente acá se da en esta zona de acá arriba. Miren que el precio acumula, ¿sí? Empieza a acumular en esa zona. Y con esta mechita de acá, el precio hace su manipulación y correspondientemente va y empieza a hacer su expansión directamente. Sí, para cumplir lo que son las fases del mercado nuevamente. Miren, acá vuelve a cumplir directamente lo mismo. Aquí manipula en esta zona directamente de acá. Y por ejemplo, acá también se da un patrón que también lo veíamos en la clase. Aquí veíamos este triple patrón de acá, estas zonas de acá, que vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar lo siguiente. Y es que cuando el precio, un ejemplo, aquí me hace un impulso alcista, miren, aquí me hace mi voz, ¿sí? Aquí me rompe el precio. Cuando él hace este movimiento de acumulación, recuerden, hay stop loss por encima y stop loss por debajo. ¿El precio qué hace? Viene a su punto de entrada, ¿sí? A mi zona de ineficiencia o a nuestro bloque de órdenes que ya hemos venido trabajando en diferentes clases. Y luego, después de este punto, va a subir directamente a recoger todo este dinero, toda esta liquidez que había en esta zona de acá, ¿sí? Entonces, es un patrón gráfico muy bueno. Lo voy a volver a dibujar acá. Sube el precio, hace su impulso, se enranga en esta zona y luego viene, recoge su punto de entrada y rompe esa zona otra vez, ¿sí? Eso es un patrón muy bueno que se da en los mercados financieros. Y está acá, mírenlo acá, es un patrón muy fácil de entender. Movimiento alcista, acumula un rato, viene a su punto de entrada y rompe esa zona. ¿Cuánto nos vamos a ir? Mínimo ahí nos vamos por ahí por un 1 a 3 de beneficio tranquilamente.
en esa zona de ahí, aunque en este caso no teníamos una ineficiencia clara en esta zona. Pero vean, vamos a ver si vemos ahí un punto. Por ejemplo, aquí, a ver, iremos a ver aquí dónde está nuestra ineficiencia. Nuestra ineficiencia en esta zona va a estar acá, miren. Es en esta vela que se genera mi ineficiencia. ¿Qué hago? Recuerden, muchachos, nosotros somos traders de precisión. Somos traders mucho más precisos que buscamos a encontrar ratios mucho más grandes. Y como yo tengo mi punto de entrada acá, ¿sí? Que es un punto muy alto, miren todo el stop loss que me queda. A mí no me interesa tener un stop loss tan grande. Jamás me interesa tener un stop loss tan grande. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Recuerden, vamos a buscar el 50% de esa zona cuando tenemos un stop loss tan grande. A casual, llega al punto de entrada prácticamente, y ahí sí el precio se desprende hacia la alza. Vamos a ver ahí sí directamente cuánto se podría haber sacado en esa entrada. Aquí está, directamente ahí podíamos ir tranquilamente por un 1 a 2 de beneficio, ¿sí? Un 1 a 2 de beneficio tranquilamente en esa zona. Ahora, si buscamos un doble techo por la parte de encima, pues podríamos irnos por un beneficio mucho más grande. Y miren que, como les decía, los mercados son fractales. Después de darme este patrón, lo voy a volver a señalar, sube, acumula, ¿sí? Viene a ser en este caso, digamos, nuestro movimiento de manipulación y va a venir a romper esta zona. Luego, el precio me hace exactamente lo mismo. Otra vez sube, va a acumular en esta zona y baja, ¿sí? A nuestro punto de entrada y viene otra vez a romper aquí. Acumulación, manipulación y hace su correspondiente expansión, ¿sí? Entonces, entiendan muy bien estos ciclos de mercado y si lo juntan con este patrón es muy bueno. Miren, aquí lo vuelve a hacer exactamente. Sube, hace su impulso. Aquí acumula directamente un rato, hace su movimiento de manipulación y su expansión. ¿A dónde? A recoger todos los stop loss que hay en esta zona de acá. Es un patrón de entrada muy bueno. O sea, no se repite tantas veces, no se da muchas veces, pero cuando se da, es muy bueno realizar estas operaciones como tal, porque son entradas que nos dan siempre un 1 a 3, un 1 a 4 de beneficio. Vamos a ver. Miren, aquí fue una entrada ganadora de 1 a 2. Esta hubiera sido una entrada también bien interesante. La entrada hubiera podido ser mover. Recuerden, muchachos, siempre saber poner su stop loss. Eso sí, es importantísimo. Recuerden que con el Fibonacci podemos tener una ayuda muy grande para poner nuestro stop loss. Cuando nosotros ponemos nuestro stop loss desde nuestro inicio del impulso hasta nuestro punto más bajo, directamente en el 1.1 nos marca nuestro stop loss. Miren nuestra zona de stop loss que nos marca el precio como tal, ¿sí? Y él en ningún momento nos sacan stop loss, ¿sí? Porque cuando ustedes ponen el stop loss muy pegadito en esta zona, muy seguramente sí los hubiera sacado en stop loss. Por eso, nosotros siempre lo ponemos por debajo de esa zona. El Fibonacci nos lo muestra claritamente siempre, ¿vale? Bueno, ahí está. Y miren que precisamente el precio otra vez, ¿hacia dónde viene? Hacia mi vela de ineficiencia como tal, ¿sí? Viene a mi zona de ineficiencia y el precio, ¡blum!, se despega. Otra operación que hubiéramos tenido directamente ganadora, ¿sí? Aquí se repitió muchas veces ese patrón como tal. Estuvo buenísimo esa zona de ahí directamente para realizar nuestras entradas. Bueno, ahorita sí vamos a dar un pequeño resumen de lo que nos hizo el mercado el día de hoy, pero bueno, antes de eso, Juber por ahí tenía una pregunta como tal. Bueno, muy buenas noches para todos. Súper. En ese momento la pregunta mía era de que hoy, digamos, cuando estaba en tendencia bajista, yo puse el techo y el piso. Cuando rompió el piso de nuevo, yo dije, bueno, va otra vez para la baja, pero no encontraba punto de llegada cuando estaba hacia abajo. Entonces ahí yo decía, pues bueno, voy a marcarlo entonces con una línea como de la que usted nos ha enseñado, que me olvidé el nombre. Entonces, pero a la final no hice la entrada y pues me dio como sus, más bien. Uh -huh. ¿A qué horas? ¿A qué horas más o menos, Juber?
como a las 9:20 más o menos, el día de hoy. 9:20 de la mañana, ok. Vamos a ver, 9:20 de la mañana, o sea que más o menos en esta zona de acá, que se está generando en Ah, esta zona de acá. Pero ¿Sí? fue el día de hoy. Sí, obvio, Eh, 11 de agosto. Ajá. sí, 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 sí. Fue entonces fue un poquito más, ahí, por ahí. Ujú. En Que se esta zona de rompió. acá directamente. En esa zona, ajá, sí. Ok, listo. Vamos a empezar a analizar. Vamos a estructurar qué hizo el mercado entonces el día de hoy. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, vea, vamos a encontrar directamente que el precio empieza haciendo impulsos cada vez más altos, impulsos cada vez más altos, impulsos cada vez más altos, ¿cierto? Hasta Sí. ahí, más que perfecto. ¿Qué pasaba? Recuerden que en toda esta zona el precio nunca vino a recogerme el 50%. Jamás. Miren, voy a trazar el Fibonacci y vamos a encontrar de que el precio hasta ahí no me llegaba a buscar el 50%. ¿Qué me quería decir esto? Que el precio en algún momento tenía que venir a buscarme esta zona de acá, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, cuando el precio viene y me hace mi primer rompimiento, que viene a buscar ese 50%, miren acá me hace mi primer rompimiento, me lo hace acá, ¿sí? Es el primer rompimiento que me hace, porque miren la estructura que él me estaba haciendo, venía así, venía así, venía así. Este es el primer rompimiento, este es el primer boss que me hizo el día de hoy. Vamos a ver acá, el primer boss del día de hoy, ¿sí? ¿Qué pasó? El precio vino hasta su 50%, hasta su ineficiencia que va en 50%, lastimosamente no llegó hasta acá, ¿sí? Que muy seguramente muchas personas tenían su punto de entrada acá, se nos escapó para muchas personas. Él vino simplemente a su 50% y cayó exactamente a su 50% en en este primer impulso como tal. Vean, ahí está, al 50% precisito directamente de esa zona. ¿Sí? O sea que recuerden que el precio desde que llegue a un 50%, él ya puede caer. ¿Sí? Desde que llegó al 50, ya puede soltar el banco directamente el precio. ¿Sí? Pero como les digo, aquí había una ineficiencia más arriba. Entonces, se estaría esperando más bien esta primera ineficiencia. No llegó, listo, seguimos esperando. Revisar si el precio nos da como tal una nueva entrada. ¿Qué vamos siguiendo analizando el precio? Entonces, esta fue la primera, se nos escapó, perfecto, seguimos esperando. ¿El precio qué hace? Otro boss, otro rompimiento estructural. ¿Hacia dónde debería llegar el precio directamente en esta zona? Hasta esta ineficiencia. El precio no llegó a esa ineficiencia, sino que cayó. Me hizo otro nuevo fractal, otro nuevo impulso bajista, me hizo otro nuevo boss, ¿sí? Y me voy a centrar en este boss que hizo acá en esta zona. Vamos a verlo acá. Miren, el precio vuelve y me rompe este punto, ¿sí? El boss que les decía, ¿sí? Y cuando él me rompe este boss, recuerden que mi impulso nuevo va a ser este, punto más alto y punto más bajo del precio directamente. Eso es lo que yo tengo ahí en esa zona. Punto más alto y punto más bajo, ¿sí? ¿Qué pasó? Si nosotros nos ponemos a identificar ya nuestra ineficiencia en esa zona, vamos a encontrar que nuestra ineficiencia la encontramos en esta velita de acá. Y ahí el precio sí llegó a la perfección a ese punto y generó su nuevamente caída. ¿Por qué? Porque recuerden que este ya es el punto más alto y el punto más bajo. Esta zona de acá yo ya la olvido porque ya hubo un nuevo boss. Ya hubo un nuevo boss. Entonces esta zona de acá yo ya la olvido. Esta zona de acá yo también ya la olvido porque hubo un nuevo boss directamente. Recuerden, voy siguiendo es como tal al precio, ¿sí? Ahora, que había directamente un punto de llegada después de hacer este boss como tal. Vamos a verlo, vamos a ampliar un poquito el gráfico. Y miren tal cual, precisamente aquí este doble suelo tan bonito que se estaba generando, voy a ponerlo acá en gráfico de líneas para que sea un poco más. Se ve clarísimo este doble suelo que se estaba generando aquí en esta zona, ¿sí? Entonces teníamos nuestro punto de entrada, ¿sí?
Nuestro punto de entrada directamente acá. Y teníamos aquí ya directamente nuestro punto de llegada, que se podía dar directamente en esa zona. Y el precio vino a buscar directamente ese punto, ¿vale? Esa pudo haber sido una entrada. Vamos a seguir analizando qué más nos hizo el precio. Luego el precio nos hizo otro impulso bajista. Tenemos punto más bajo y punto más alto. ¿Sí? Recuerden, vamos a ir cambiando a medida que vayamos teniendo un BOS nuevo como tal. ¿Sí? ¿Qué me hizo directamente el precio en esta zona como tal? El precio generó su caída, ¿sí? Porque vean que acá no vino a rellenarme otra vez el 50%. Aquí no viene a rellenarme mi 50% en ningún momento, pero hace un nuevo BOS, ¿sí? Hace un nuevo BOS directamente en esta zona de acá. Aquí lo tenemos, un nuevo BOS como tal. ¿Qué hace el precio? Viene a nuestra zona de ineficiencia, ¿sí? Y hace su correspondiente caída. ¿A dónde? Miren este doble que tenemos aquí. Aquí directamente el precio viene a buscar esta zona 2 veces y genera su subida en ese caso como tal. Vamos a ver si de pronto también anteriormente teníamos una llegada. Miren aquí también, es que es más, anteriormente hay muchas zonas de llegada ahí. Acá tenemos una, no, si hay varias zonas de llegada ahí directamente. Recuerden que nos podemos devolver mucho más. ¿Qué hay por ahí en el mercado cercano? Miren, por ejemplo, acá hay otro punto de llegado muy interesante directamente en esas zonas como tal. Y miren que el precio va a buscar esas zonas. ¿Sí ven? Como el precio va a buscar directamente esas zonas. Entonces, miren que el precio llega directamente hasta este punto y genera otra vez nuestro take profit. ¿Dónde tenemos nuestro punto? Ah, bueno, revisemos a ver si no nos hubiera sacado en stop loss. Revisemos directamente ese punto. Vamos a ver, retroceso Fibonacci. Punto más alto, punto más bajo. Miren otra vez, muchachos, no nos saca nuestro stop loss tampoco. Después de que nosotros pongamos nuestro stop loss bien puesto, no vamos a tener problemas en nuestras operaciones. Es bien importante eso, poner bien su stop loss. ¿Qué pasa, muchachos? Punto más alto, ¿sí? Y nuevamente punto más bajo. Vamos siempre avanzando. ¿Ya llegó hasta la zona de doble suelo? No, recuerden nuestra zona de doble suelo donde la tenemos. La tenemos aquí, en esta parte de acá. ¿Sí? Es nuestra zona de take profit. Y miren directamente lo que hace. El precio cayó, ¿cierto? ¿A dónde vino? A mi ineficiencia que tengo en la parte superior para generar su caída. Obviamente hizo sus pequeños movimientos en esa zona, pero el precio terminó cayendo directamente, ¿sí? Terminó generando su caída. ¿Que nos hubiera sacado un stop loss? Creo que tampoco. Vamos a revisar. Punto más alto. Vamos a ver acá. Vamos a poner. No creo que nos hubiera sacado un stop loss tampoco. Punto más alto, punto más bajo. Tampoco nos hubiera sacado en stop loss, miren muchachos, por eso, no lo pongan racito, ayúdense con el Fibonacci. Ustedes ayudan con el Fibonacci, vean, no lo saca, no lo saca. Saca a los traders inexperimentados que ponen su stop loss ahí raso, a eso sí lo saca de una. Pero cuando ponemos con nuestro Fibonacci, nos muestra exactamente el punto perfecto donde poner nuestro stop loss como tal. Entonces es muy bueno por este lado. Y miren que el precio vuelve a generar su caída. ¿Sí? Y bueno, y aquí ya está como tal el cierre de mercado. Ah, no, que es 1 de la tarde. Pero miren que empieza a generar nuevamente nuestros impulsos cada vez más bajos. ¿Qué pasa? Actualmente el mercado en esta zona de acá ya tiene directamente mucha liquidez por encima, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que el precio no me ha venido a rellenar un 50%. Ha sido una caída muy brusca. Es decir, que buscar entradas bajistas ya en esta zona no es muy buena idea porque hay muchos puntos por encima que el precio puede venir a buscar. Uno de los principales puntos que el precio puede venir a buscar en esta zona, vamos a identificarlo, trazar todo el Fibonacci aquí. Este lo trazo de esta manera para solo identificar liquidez, hacia dónde nos puede llegar nuestro precio. El precio tranquilamente nos puede venir a buscar esta zona de acá, esta primer zona de acá, ese 50%. Él puede ir a buscarlo y miren que precisamente
se está completando con unos doble techos que hay ahí. Hay mucha liquidez en este punto. Acá el precio pueden ir a buscar esta zona sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, por eso aquí no es tan bueno realizar una venta. No es como lo mejor. Que puede caer, sí, porque tiene también un punto interesante por debajo, ¿sí? Pero no es lo mejor, no es la mejor entrada. ¿Sí? Entonces, por eso en esta entrada yo evitaría buscar una entrada bajista en esta zona, aunque tiene zona de llegada, pero yo, la verdad, evitaría y buscaría mejor un rompimiento alcista directamente en esas zonas. Ahorita sí, Juber, yo creo que le respondí ahí la pregunta. John, sí, perfecto, excelente. Me quedó muy claro y pues, hombre, cada vez aprendo más, o sea que súper, súper, de verdad que sí. Ah, bueno, Juber, excelente, me alegra que cada vez esté aprendiendo más cositas, mi hermano. Bueno, muchachos, veo que no tienen más preguntas. Les deseo un excelente fin de semana para todos. Espero que tengan unas excelentes operaciones todos, muchachos, que tengan un excelente cierre mañana viernes. Y nada, muchachos, bendiciones. Recuerden que el trading es lo más sencillo del mundo. Vamos a ver que por acá tengo otro chat. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, muchachos, bendiciones para todos. Recuerden que esta clase queda grabada. Amén, feliz noche. Gracias.